Buen día. Quería compartir dos temas de los que Dios me ha estado hablando mucho en este tiempo y que están dando vueltas en mi corazón. Uno es la palabra shalom, que los judíos la utilizaban para saludarse entre ellos. Ellos cuando iban a una casa o veían a alguien de tiempo, se saludaban y se despedían con esta palabra. Nosotros los no judíos hemos entendido que eso significaba paz, ¿no? Que se deseaban paz entre ellos, pero el concepto de shalom para los judíos era un concepto bien como que sobreentendido, digamos. Ellos entendían que shalom, además de ser paz o bienestar, también tenía que ver con que ellos entendían de que todo es como debería ser. En ese momento todo estaba siendo como debería ser, como Dios lo ha creado para que sea, ¿no? Y cuando yo he estado un poco leyendo sobre este tema, la verdad me ha impresionado el llegar al punto de tener esa sensación de todo es como debería ser cuando las cosas están siendo tan difíciles, ¿no? Yo me preguntaba, ¿cómo uno llega a la conclusión de que todo es como debería ser cuando las cosas no están funcionando como nosotros esperábamos, planeamos o como quisiéramos, cuando estamos viviendo tanta tensión y tanto estrés? El otro día yo estaba en ese sentido pensando, recordando el tiempo en el que yo conocí al Señor y la confusión y el dolor que sentía en ese momento, la desesperación que sentía en ese momento, y cómo yo ahora podía ver y decía, aunque había desesperación, había confusión, todo era como debía ser, porque ese evento a mí me llevó a reconocer que necesitaba de Dios y a andar en los caminos del Señor y a conocerlo, ¿no? Y pensaba un poquito en antes de ese momento, en aquellos eventos, aquellas malas decisiones, aquellos momentos difíciles que yo viví antes de llegar a ese tiempo de confusión, y cómo ahora puedo ver que esos momentos eran lo que deberían ser, porque aunque eran momentos dolorosos, difíciles, me han llevado a depender del Señor, ¿no? Pero cómo eso se ve a veces un poco más a largo plazo cuando uno guarda distancia con los eventos que en ese momento, ¿no? Pero para mí, en ese sentido, esta palabra shalom ha empezado a cobrar sentido, ¿no? Decía, entonces sí, puede ser que todo es como debería ser cuando a mí no me está gustando lo que está pasando o cuando yo veo que parece todo un caos o toda una confusión o parece que todo está tan mal, ¿no? Pero parece que puede en ese momento ser todo como debería ser. Estaba pensando también en el momento en que las madres hemos dado a luz. Ese tiempo normalmente ha sido un tiempo súper duro, confuso, difícil, doloroso, pero todo era como debería ser para producir el resultado de tener un bebé, ¿no? Entonces, parece que los judíos tenían una noción un poco más clara de que el momento difícil, de dolor, de confusión, puede ser lo que debería ser cuando produce el resultado en las manos de Dios, que es la diferencia, ¿no? Porque nosotros podemos pasar tiempos súper duros sin ningún fruto y sin ningún resultado positivo, más bien un resultado dañino. Usando el ejemplo de mi conversión, yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera pasado todo ese dolor y no hubiera decidido por Cristo? Porque tengo la libertad de no decidir por Él, ¿no? Dios me ha dado esa libertad. Entonces, todo ese dolor no hubiera traído ningún beneficio, de todas maneras. El segundo tema que les decía que espero poder coordinarlo estaba revisando el Salmo 118. Hace poquito se ha recordado Pentecostés y los judíos tenían la costumbre de que en Pentecostés, en Pascua y en la fiesta de los tabernáculos, ellos cantaban los salmos, el Salmo 117 y el 118. Entonces, lo más probable es que Jesús en la última cena haya cantado estos salmos. Y del 118, que fue el que más me llamó la atención, hay un pasaje que me impactó,
que es el Salmo 118, versículo 24, que dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Este salmo habla de todas las cosas buenas de las que Dios nos ha librado. Yo me imaginaba a Jesús cantando eso en el momento en el que él sabía que después lo siguiente que le esperaba era ir a la cruz, ¿no? ¿Cómo él podía decir, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él? Y para mí, en mi cabeza, tenía mucho sentido con Shalom. O sea, este es el día que hizo el Señor, decía Jesús, y podemos alegrarnos y gozarnos en él. Y yo pensaba que se parece mucho a Shalom, porque es como decir, este es el día que Dios ha creado, todo es como Dios lo ha establecido, como debería ser, ¿no? Aunque no sea un día agradable, aunque tal vez hayan luchas, aunque sean tiempos confusos, de todas maneras es el día que ha hecho el Señor. Ahora, yo sé que en medio de la confusión o del tiempo difícil, Dios nos regala como la posibilidad de alegrarnos, y hay momentos en que disfrutamos y vemos las cosas con mucho optimismo y con mucha fe, pero también hay momentos en los que sufrimos y lloramos, y ambas situaciones no cambian el hecho de que las cosas sean como deberían ser, ¿no? Aunque en otro sentido nosotros entendemos también que en este tiempo, que a este lado del sol, que mientras no estamos con el Señor, todavía experimentamos circunstancias que no podemos entender, ¿no? Pero el hecho de que Cristo haya muerto por nosotros, aún Él mismo reconociendo que esa era la voluntad de Dios, que Dios había establecido que las cosas sean así, lo que Él ha alcanzado por nosotros en la cruz, nos lleva a mantener en nuestro corazón la esperanza de, aunque ahorita esté sufriendo, hay vida para mí, ¿no? Y aunque ahorita esté alegre, hay vida también para mí, ¿no? Entonces creo que en este tiempo difícil, la idea no es mantenernos siempre felices, porque tal vez haya momentos en los que no estemos felices, sino que nos mantengamos reconociendo Dios está al control, Él ha creado todo como es, Él sabe lo que está pasando, Él lo entiende, y Él ha puesto, por lo que Cristo ha hecho en la cruz, Él ha puesto en nosotros la esperanza de saber que todo va a estar en las manos de Dios, que todo es como debería ser, aunque no lo entendamos y no parezca, ¿no? Entonces, para mí esto le ha dado un poco de sentido a todo lo que nosotros hemos estado pasando, y me ha ayudado a recordar que no se trata de pasar la cuarentena llorando por lo que no tenemos, pero tampoco se trata de pasar la cuarentena felices como si estuviéramos rodeados de alegría y todo lo demás, porque no es verdad, pero sí tenemos como nuestra ancla, ¿no? Sí hay vida en nuestro corazón, sí está el Señor ahí, sí entendemos que todo es como debería ser porque Él está al control. Entonces, para mí estas dos cosas han cobrado mucho sentido en este tiempo, y quería aprovechar la oportunidad de compartirla y de animarnos a todos los que estamos escuchando a pasar este tiempo reconociendo que Dios está al control, ¿no? Y que tenemos la esperanza en nuestro corazón de que si vivimos tiempos difíciles o vivimos tiempos alegres, Él sigue siendo Dios, ¿no? Y sigue teniendo el control. Y bueno, entonces que sea una semana shalom para nosotros, recordando que todo es como debería ser.